Muy bien, vamos a resolver el siguiente problema entonces, que sigue siendo un problema de números, pero sería ahora un problema de dígitos. En los problemas de dígitos vamos a aplicar algunas diferencias en cuanto a los ejemplos anteriores. Para empezar, si leemos la primera parte de nuestro problema, nos dice que en un número de dos dígitos, ¿sí?, el dígito de las decenas es 3 unidades menor que el de las unidades. Muy bien. La situación con un problema de dígitos es que tenemos que conocer las propiedades de los dígitos de un número que tenga dos o más dígitos. Esto, si recordamos, el dígito de las unidades o un número que tenga solo un dígito estaría contenido entre 0 y 9. Ahora uno de 2 ya vendría a ser a partir de 10 hasta el 99, ¿no? Pero el problema con el lenguaje algebraico es que nosotros no podemos unir solo dos números como lo hacemos comúnmente en la escritura tradicional. Si yo digo que voy a escribir el número 15, yo sé que está conformado por un 1 y por un 5. Y si yo digo que quiero formar un número con estos dos dígitos, podría poner 15 o en su defecto podría poner también 51. Pero solo los estoy colocando. Ahora, si yo estoy hablando aquí en este caso de variables, digo que por ejemplo voy a tener x como un número o un dígito y el otro sería w, por ejemplo. Estoy hablando de que si yo coloco x y w juntos, como hice con los números, esto me estaría implicando una multiplicación. Y a la hora de que yo encuentre los valores numéricos, pues no me va a funcionar esta misma metodología numérica. ¿Sí? Esta metodología numérica. Entonces, tengo que partir desde el inicio, desde las propiedades de los números que son ya de dos dígitos. Em, Ahora, resulta que yo puedo formar los números sumando el dígito de las unidades. Entonces aquí yo voy a clasificar unidades, decenas. Si tuviera un dígito más, sería centenas, ¿no? Em, entonces voy a colocar cómo voy a representar cada uno. Y vamos a ver entonces cómo le vamos a aplicar su valor. Primero, para un dígito de las unidades es un simple número. Entonces, si por ejemplo yo coloco, si yo quiero formar con el número 2 y 5 un número 25, numéricamente tendría que colocar el dígito de las unidades es el 5 y el de las decenas tendría que ser el 2. Para formar el número entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar el dígito de las decenas y lo voy a multiplicar por 10. Esto por separado y ahora le voy a sumar el dígito de las unidades. Entonces, si yo tengo de esta manera, sería 25. Así se forman los números. Eh, entonces, el mismo principio voy a seguir yo en los problemas de números. En este caso, pues obviamente como no conozco los números, voy a utilizar variables. Pero ya habíamos explicado anteriormente que vamos a utilizar una sola variable. En este caso yo voy a utilizar la variable w. ¿Sí? Me dice de aquí, la primera parte del problema, la primera condición, me dice que en un número de dos dígitos, el dígito de las decenas es 3 unidades menor que el de las unidades. Pues aquí voy a hacer una traducción al lenguaje algebraico diciendo que si el de las decenas es más pequeño que el de las unidades en 3 unidades, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El de las unidades le puedo poner la variable w y al de las decenas le podría poner w menos los 3 que tiene de más el de las unidades. Con eso ya tendría el de las decenas. Otro planteamiento, otra manera de representar estos valores podría ser que yo coloque la variable al número de las decenas, el dígito de las decenas, y luego el de las unidades le ponga w más 3, que sería también exactamente lo mismo. Pero eso ya es cuestión de cada uno. Aquí hay dos maneras de plantearlo, entonces
Esto pasa cuando son dos números, o en este caso dos dígitos. Vamos a dejarlo como W-3. Ahora, ¿cómo será el número? Pues siguiendo el mismo principio voy a tomar un 10 y lo voy a multiplicar por el dígito de las decenas y le voy a sumar el dígito de las unidades. Me quedaría entonces que el número es 10, paréntesis, W-3, que es el dígito de las decenas, más W. Muy bien. Ahí ya hice mi primera traducción, ya hice mi asignación de variables y ya utilicé la primera condición. Me dice, si el número, ojo, el número que es el que acabo de escribir, excede en 6, es decir, tiene 6 más, al cuádruplo de la suma de sus dígitos, hallar el número. Bien, recordemos que aquí yo le asigné la variable a un dígito, entonces voy a obtener un dígito, no el número. Luego voy a tener que formar el número, pero ya es mucho más fácil sabiendo cuáles son los dígitos. Ahora, me dice entonces que voy a establecer mi ecuación. Esto lo voy a hacer buscando la igualdad, ¿verdad? Me dice, si el número excede en 6, ahí está la primera parte, el número es 10 W-3 más W, ese es el número que dice que excede en 6, entonces le voy a quitar esos 6 para que sea igual, y aquí establezco mi ecuación, al cuádruplo, es decir, 4 veces la suma de sus dígitos, es decir, 4 por, voy a abrir un paréntesis en el que voy a colocar la suma de los dígitos, que sería W, el dígito de las unidades, más el dígito de las decenas, que sería W-3. Cierro mi paréntesis. Con esto entonces ya está mi ecuación. Ahora solo me falta resolverla. Entonces voy a tener que, va a estar 10 por W, me va a quedar 10W, menos 10 por 3, me va a quedar 30, más W menos 6, esto es igual a 4. Bueno, puedo sumar directamente eso, que sería 4 por 2W, sería 8W, menos 4 por 3, pues 12. Muy bien. Tengo entonces ahora que puedo reducir términos semejantes. En la primera línea me quedaría 11W menos 36 es igual a 8W menos 12. Transpongo términos, es decir, paso las variables o las letras a un solo lado y los números a otro lado. Quedándome 11W menos 8W es igual a 36, que ahora pasa como positivo, menos 12. Mi resultado sería 3W es igual a 24. Ahora, W sería igual a 24 dividido dentro de 3. Eso me da a mí 8. Entonces, mi dígito de las unidades, y aquí vuelvo a escribir, unidades y decenas. Entonces, el dígito de las unidades vendría a ser 8, mientras que el de las decenas tendría que ser 8 menos 3. Eso me da 5. Entonces el número que yo estoy buscando es, el de las decenas va antes, que sería 5, y luego el de las unidades, que sería 58. Ese tendría que ser el número. Ahora, podemos hacer la prueba para determinar si nuestro resultado es correcto. Eso lo vamos a hacer nosotros, pues ya con nuestro número, ¿verdad? Si dice que yo voy a ver en la primera parte, me dice que el número excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos. Eso vendría a ser, el 58 excede en 6 al cuádruplo de la suma de sus dígitos. Eso quiere decir que si pongo 58 menos 6, esto debería ser igual a 4 veces el 8 más el 5. Muy bien, 58 menos 6 es igual a 52. Y esto es, si yo coloco 4 por 13, me va a quedar 52. Entonces eso es correcto. Con esto ya compruebo mi resultado. Ya veo que efectivamente el número es 58. Este es un problema de dos dígitos. Con 3, pues como había mencionado anteriormente, coloco ahora el dígito de las centenas. Y pues ya lo acoplo a lo que me diga el problema.
Veamos cómo sería uno de este tipo, ¿no? Muy bien, vemos que este ejemplo, este problema nos dice, en un número de tres cifras, ¿sí? Estamos hablando ya de tres cifras, el dígito de las unidades excede en 3 al de las centenas y la suma de los tres dígitos es 7. Esta es una sola condición, ¿sí? Luego me dice, si se invierten, se giran, cambian de lugar, los dígitos de las decenas y las centenas, el número resultante excede en 90 al original. Encuentra el número. Este es un problemita un poco más complejo, ¿no? Pero, pues, paso a paso lo vamos a resolver de una manera bien simple. Primero, dígito de las unidades. Luego, de las decenas. Por último, centenas. Perfecto. Vamos a ver entonces la asignación de variables. Por último, tendríamos a nosotros acá lo que viene siendo el número. El número, ojo, aquí hay dos números. Porque me dice que cuando se invierten los dígitos, pues se genera un nuevo número. Entonces vamos a poner el número original y vamos a poner el nuevo número. Muy bien, ahorita vamos a ver ya, pues, vamos a ver ya con a detalle a qué se refiere, pues, este enunciado, ¿no? Qué es lo que produce? Qué es lo que va a cambiar? Me dice entonces, voy a utilizar la variable x y voy a hacer énfasis en lo que es unidades y centenas, porque la primera parte de la primera condición me dice que el dígito de las unidades excede en 3 al de las centenas. Entonces el de las unidades es más grande que el de las centenas. Entonces yo puedo decir que el de las unidades va a ser x, como en el ejemplo anterior, y x menos 3 vendría a ser el de las centenas. Ahora, ¿qué pasa con el de las decenas? Aquí se agrega esa otra pequeña parte que me dice que la suma de los tres dígitos es 7. Eso quiere decir que yo puedo tomar 7 y restarle la suma de x, que es el dígito de las unidades, más x menos 3, que es el dígito de las centenas. ¿Qué estoy haciendo? Al total de los tres dígitos le estoy restando los otros dos, o la suma de los otros dos, para obtener ese tercero que me hace falta. Entonces, mi dígito de las unidades me quedaría como x, el de las decenas me quedaría como 7 menos, entre un paréntesis me quedaría 2x menos 3. Muy bien. Y abajo, en el de las centenas me quedaría x menos 3. Puedo simplificar toda la parte del dígito de las decenas para que me quede, por ejemplo, menos 2x más 3. Y puedo sumar esos valores para que me quede ahora entonces un 10 menos 2x. Eso sería la simplificación de lo que viene siendo el dígito de las decenas. Una expresión más pequeña para no estar trabajando pues procedimientos muy extensos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el número original? Muy bien, primero vamos a tomar nosotros, eh, vamos a ponerle un color a cada dígito para ir diferenciando entre cómo van a quedar a la hora de intercambiarlos de lugar y cómo queda el número original y cómo queda cuando nos movemos de lugar. Entonces tenemos acá, primero va el dígito de las centenas, que sería, en este caso ya no es 10, es 100 por, y aquí va entonces x menos 3, que sería mi dígito de las centenas. Luego me quedaría más, esto más 10, que es el de las decenas, más el de las unidades, que sería x. Muy bien, ahí está mi número. Por supuesto lo puedo simplificar para que me quede una expresión mucho más pequeña. Pero eso lo vamos a hacer ahorita después de colocar el nuevo número. Para la siguiente condición y lo que es la formulación de mi ecuación me dice que si se invierten los dígitos de las decenas y las centenas, ¿sí? Es el número resultante excede en 90 al original. Bueno, eso ya lo aplicamos en la
en la ecuación. Pero ahora me interesa formular el nuevo número. Eso quiere decir que ahora va a ser 100 por, como me dice que el de las decenas cambia con el de las centenas, ahora el de las decenas será el dígito de las centenas. Suena un poco enredado, pero vamos a verlo ya con los colorcitos, pues va a ser un poquito más claro, ¿no? Estos dos dígitos van a cambiar de lugar. Así se ve la diferencia con la parte de arriba, y el único que mantiene su posición vendría a ser el dígito de las unidades, porque ese no dice que se mueva de lugar, solo se van a intercambiar el de las decenas con el de las centenas. Entonces si vemos, pues este que está en celeste pasó ahora a estar multiplicado por 10, y el verde pasó a estar multiplicado ahora ya no por 10 sino por 100. A eso se refiere con el que se invierten, es decir, que cambian de lugar entre ellos dos, se cambian de lugar. Perfecto. Ahora sí lo podemos reducir. Bueno, aquí no creo que necesite tanta explicación. No voy a entrar a detalle del procedimiento que sigue acá. Lo que voy a tener que 100 por x me va a quedar 100x menos 100 por 3 me va a quedar 300 más 10 por 10 100 menos 10 por 2x que sería un 20x más x. Eso lo voy a reducir y me va a quedar de la siguiente manera. Lo único que voy a hacer es sacar pues los paréntesis y luego reducir las expresiones semejantes, los términos semejantes. Voy a reducir los términos semejantes y me quedaría entonces como un 81x menos 200. Eso sería la reducción de esta parte. Ahora, en el nuevo número me quedaría a mí menos 189x más 970. Ahí estarían simplificadas estas expresiones. Muy bien, ahora vamos a formular nuestra ecuación. Nos dice que ya tenemos el nuevo número que se formó cuando cambiamos de lugar las decenas y las centenas. Dice que el número resultante, es decir, este nuevo número, excede en 90 al original. Entonces aquí la tengo fácil. Menos 189x más 970, como lo excede en 90, se lo voy a restar. Menos 90 sería igual a 81x menos 200, que es el número original. Coloco las letras de un lado y los números del otro lado. Me queda aquí menos 200 más 90 menos 970. Ojo, aquí vamos a ir viendo que me están quedando, por ejemplo, las variables en negativas. Es decir, el lado izquierdo está todo negativo, pero también el derecho me va a quedar negativo. Aquí, si yo tengo malo mi planteamiento, me va a dar, por ejemplo, un problema de dígitos. Mi respuesta no puede quedar negativa porque los dígitos no son negativos. Los números ya formados pueden ser negativos, pero los dígitos no. Pero, entonces, mis respuestas me tienen que quedar en este caso positivas. Vendría a tener yo 189 menos 81, que sería, como ambos tienen el mismo signo, pues se van a sumar. Ese resultado me quedaría de menos 270x. Eso es igual a, tengo 200 más 90, como el 200 es negativo, me va a quedar un menos 110. A ese le voy a sumar pues un negativo, el negativo de 970. Eso me da menos 1080. Muy bien, x será entonces, tengo yo menos 1080 dividido dentro de menos 270. Eso será igual a 4. Entonces, tengo que x vendría a ser, bueno, me quedó 4. Entonces, como x ya me quedó 4, voy a escribir otra vez. Unidades, decenas, centenas. Entonces, voy a encontrar el número original, que ese es el que me pide que yo encuentre el problema. Como x es el de las unidades, ese tiene un valor de 4. El de las decenas tendría que ser 10 menos 2 veces x, como 2x. Este sería 10 menos 2 por 4. Eso sería igual a, pues, 2. El de las centenas tendría que ser 4 menos 3. Eso sería igual a 1. Que el número original será 1, el dígito de las centenas, el de las decenas, 2 y el de las unidades, 4. Mi número es el
124. Muy bien, en nuestra prueba vamos a girar nuestros dígitos, ¿no? Se va a girar entonces el dígito de las decenas con el de las centenas. Entonces ahora sería mi nuevo número 214. Ahora, recordemos que eso excede en 90, para ver si sí excede, le voy a restar los 90, y eso me da 124. Entonces, con eso veo yo que mi prueba es correcta. Por lo tanto, mi resultado está en lo cierto. Entonces, mi número original, o el número que yo estaba buscando, es de 124. ¿Sí? Y con eso entonces resolví ya un problema de números, específicamente de dígitos, de 3 cifras, o de 3 dígitos. También uno de 2. Y con eso espero que quede claro este tipo de problemas, ¿no?